Cristo por nosotros se sometió incluso a la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo levantó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Faltaban 2 días para la Pascua y los ácimos. Los sumos sacerdotes y los escribas pretendían prender a Jesús a traición y darle muerte, pero decían, no durante las fiestas, podría amotinarse el pueblo. Estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, sentado a la mesa, llegó una mujer con un frasco de perfume muy caro, de nardo puro. Quebró el frasco y lo derramó en la cabeza de Jesús. Algunos comentaban indignados, ¿a qué viene este derroche de perfume? Se podía haber vendido por más de 300 denarios para dárselo a los pobres. Y regañaban a la mujer. Pero Jesús replicó, dejadla, ¿por qué la molestáis? Lo que ha hecho conmigo está bien, porque a los pobres los tenéis siempre con vosotros, y podéis socorrerlos cuando querráis, pero a mí no me tenéis siempre. Ella ha hecho lo que podía. Se ha adelantado a embalsamar mi cuerpo para la sepultura. Os aseguro que en cualquier parte del mundo donde se proclame el Evangelio, se recordará también lo que ha hecho ésta. Judas Iscariote, uno de los 12, se presentó a los sumos sacerdotes para entregarles a Jesús. Al oírlo, se alegraron y le prometieron dinero. Él andaba buscando ocasión propicia para entregarlo. El primer día de los ácimos, cuando se sacrificaba el cordero pascual, le dijeron a Jesús sus discípulos, ¿dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua? Él envió a 2 discípulos diciéndoles, id a la ciudad, e encontraréis un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidlo y en la casa en que entre, decidle al dueño. El maestro pregunta, ¿dónde está la habitación en que voy a comer la Pascua con mis discípulos? Os enseñará una sala grande en el piso de arriba, arreglada con divanes. Preparadnos allí la cena. Los discípulos se marcharon. Llegaron a la ciudad, encontraron lo que les había dicho y prepararon la cena de Pascua. Al atardecer fue él con los 12. Estando a la mesa comiendo, dijo Jesús, os aseguro que uno de vosotros me va a entregar, uno que está conmigo comiendo. Ellos, consternados, empezaron a preguntarle uno tras otro, ¿seré yo? Respondió, uno de los 12, el que está mojando en la misma fuente que yo. El Hijo del Hombre se va como está escrito de él, pero ay del que va a entregar al Hijo del Hombre. Más le valdría no haber nacido. Mientras comían, Jesús tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio diciendo, tomad, esto es mi cuerpo. Cogiendo una copa, pronunció la acción de gracias, se la dio y todos bebieron y les dijo, esta es mi sangre, sangre de la alianza derramada por todos. Os aseguro que no volveré a beber del fruto de la vid hasta el día que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Después de cantar el salmo, salieron para el monte de los olivos. Jesús les dijo, todos vais a caer, como está escrito, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Pero cuando resucite, iré antes que vosotros a Galilea. Pedro replicó, aunque todos caigan, yo no. Jesús le contestó, te aseguro que tú hoy, esta noche, antes que el gallo cante 2 veces,
me habrás negado 3. Pero él insistía, aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y los demás decían lo mismo. Fueron a un huerto que llaman Getsemaní, y dijo a sus discípulos, sentaos aquí mientras voy a orar. Se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan, empezó a sentir terror y angustia, y les dijo, me muero de tristeza, quedaos aquí velando. Y adelantándose un poco, se postró en tierra, pidiendo que si era posible, se alejase de él aquella hora, y dijo, Abba, Padre, tú lo puedes todo, aparta de mí este cáliz, pero no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Volvió, y al encontrarlos dormidos, dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar ni una hora? Velad y orad, para no caer en la tentación. El espíritu es decidido, pero la carne es débil. De nuevo se apartó y oraba, repitiendo las mismas palabras. Volvió y los encontró otra vez dormidos, porque tenían los ojos cargados, y no sabían qué contestarle. Volvió por tercera vez y les dijo, ya podéis dormir y descansar. Basta, ha llegado la hora. Mirad que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos. Ya está cerca el que me entrega. Todavía estaba hablando cuando se presentó Judas, uno de los 12, y con él gente con espadas y palos, mandada por los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos. El traidor les había dado una contraseña diciéndoles, al que yo bese, ese es, prendedlo y conducidlo bien sujeto. Y en cuanto llegó, se acercó y le dijo, Maestro, y lo besó. Ellos le echaron mano y lo prendieron. Pero uno de los presentes, desenvainando la espada, de un golpe le cortó la oreja al criado del sumo sacerdote. Jesús tomó la palabra y les dijo, habéis salido a prenderme con espadas y palos, como un bandido. A diario os estaba enseñando en el templo y no me detuvisteis. Pero que se cumplan las Escrituras. Y todos lo abandonaron y huyeron. Lo iba siguiendo un muchacho, envuelto solo en una sábana, y le echaron mano. Pero él, soltando la sábana, se les escapó desnudo. Condujeron a Jesús a casa del sumo sacerdote, y se reunieron todos los sumos sacerdotes y los ancianos y los escribas. Pedro lo fue siguiendo de lejos, hasta el interior del palacio del sumo sacerdote, y se sentó con los criados a la lumbre para calentarse. Los sumos sacerdotes y el Sanedrín en pleno buscaban un testimonio contra Jesús para condenarlo a muerte, y no lo encontraban, pues aunque muchos daban falso testimonio contra él, los testimonios no concordaban, y algunos poniéndose en pie daban testimonio contra él diciendo, nosotros le hemos oído decir, yo destruiré este templo edificado por hombres, y en 3 días construiré otro no edificado por hombres. Pero ni en esto concordaban los testimonios. El sumo sacerdote se puso en pie en medio e interrogó a Jesús. ¿No tienes nada que responder? ¿Qué son estos cargos que levantan contra ti? Pero él callaba, sin dar respuesta. El sumo sacerdote lo interrogó de nuevo preguntándole, ¿eres tú el Mesías, el Hijo de Dios bendito? Jesús contestó, sí, lo soy. Y veréis que el Hijo del Hombre está sentado a la derecha del Todopoderoso, y que viene entre nubes del cielo. El sumo sacerdote se rasgó las vestiduras diciendo, ¿qué falta hacen más testigos? ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Qué decís? Y todos lo declararon reo de muerte. Algunos se pusieron a escupirle y tapándole la cara, lo abofeteaban y le decían, haz de profeta. Y los criados le daban bofetadas, mientras Pedro estaba abajo en el patio. Llegó una criada del sumo sacerdote
y al ver a Pedro calentándose, lo miró y dijo: ¿También tú andabas con Jesús el Nazareno? Él lo negó diciendo: Ni sé ni entiendo lo que quieres decir. Salió fuera al zaguán y un gallo cantó. La criada al verlo volvió a decir a los presentes: Este es uno de ellos. Y él volvió a negar. Al poco rato también los presentes dijeron a Pedro: Seguro que eres uno de ellos, pues eres Galileo. Pero él se puso a echar maldiciones y a jurar: No conozco a ese hombre que decís. Y enseguida, por segunda vez, cantó un gallo. Pedro se acordó de las palabras que le había dicho Jesús: Antes de que cante el gallo 2 veces, me habrás negado 3. Y rompió a llorar. Apenas se hizo de día, los sumos sacerdotes con los ancianos, los escribas, el Sanedrín en pleno, se reunieron, y atando a Jesús lo llevaron y lo entregaron a Pilato. Pilato le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Él respondió: Tú lo dices. Y los sumos sacerdotes lo acusaban de muchas cosas. Pilato le preguntó de nuevo: ¿No contestas a nada? Mira cuántos cargos presentan contra ti. Jesús no contestó más, de modo que Pilato estaba muy extrañado. Por la fiesta solía soltarse un preso, el que le pidiera. Estaba en la cárcel un tal Barrabás, con los revoltosos que habían cometido un homicidio en la revuelta. La gente subió y empezó a pedir el indulto de costumbre. Pilato les contestó: ¿Queréis que os suelte al rey de los judíos? Pues sabía que los sumos sacerdotes se lo habían entregado por envidia. Pero los sumos sacerdotes soliviantaron a la gente para que pidieran la libertad de Barrabás. Pilato tomó de nuevo la palabra y les preguntó: ¿Qué hago con el que llamáis rey de los judíos? Ellos gritaron de nuevo: Crucifícalo. Pilato les dijo: Pues qué mal ha hecho. Ellos gritaron más fuerte: Crucifícalo. Y Pilato, queriendo dar gusto a la gente, le soltó a Barrabás. Y a Jesús, después de azotarlo, lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados se lo llevaron al interior del palacio, al pretorio, y reunieron a toda la compañía. Lo vistieron de púrpura, le pusieron una corona de espinas que habían trenzado y comenzaron a hacerle el saludo: Salve, rey de los judíos. Le golpearon la cabeza con una caña, le escupieron, y doblando las rodillas se postraban ante él. Terminada la burla, le quitaron la púrpura y le pusieron su ropa, y lo sacaron para crucificarlo. Y a uno que pasaba de vuelta del campo, a Simón de Cirene, el padre de Alejandro y de Rufo, lo forzaron a llevar la cruz. Y llevaron a Jesús al Gólgota, que quiere decir lugar de la calavera, y le ofrecieron vino con mirra, pero él no lo aceptó. Lo crucificaron y se repartieron sus ropas, echándolas a suerte, para ver lo que se llevaba cada uno. Era media mañana cuando lo crucificaron. En el letrero de la acusación estaba escrito: El rey de los judíos. Crucificaron con él a 2 bandidos, uno a la derecha y otro a la izquierda. Los que pasaban lo injuriaban meneando la cabeza y diciendo: Anda, tú que destruías el templo y lo reconstruías en 3 días, sálvate a ti mismo y bajando de la cruz. Los sumos sacerdotes con los escribas se burlaban también de él, diciendo: A otros ha salvado, y a sí mismo no se puede salvar. Que el Mesías, el Rey de Israel, baje ahora de la cruz para que lo veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él lo insultaban. Al llegar el mediodía, toda la región quedó en tinieblas hasta la media tarde. Y a la media tarde Jesús clamó con voz potente: Eloí, Eloí, lama sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado?
Algunos de los presentes, al oírlo, decían: «Mira, está llamando a Elías». Y uno echó a correr y, empapando una esponja en vinagre, la sujetó a una caña y le daba de beber, diciendo: «Dejad a ver si viene Elías a bajarlo». Y Jesús, dando un fuerte grito, expiró. Nos ponemos de rodillas los que puedan. De pie. El velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. El centurión que estaba enfrente, al ver cómo había expirado, dijo: «Realmente este hombre era hijo de Dios». Había también unas mujeres que miraban desde lejos, entre ellas María Magdalena, María, la madre de Santiago el menor y de José, y Salomé, que cuando él estaba en Galilea lo seguían para atenderlo, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Al anochecer, como era el día de la preparación, víspera del sábado, vino José de Arimatea, noble senador, que también aguardaba el reino de Dios. Armándose de valor, se presentó ante Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se extrañó de que hubiera muerto ya, y llamando al centurión le preguntó si hacía mucho tiempo que había muerto. Informado por el centurión, concedió el cadáver a José. Este compró una sábana y, bajando a Jesús, lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro excavado en una roca, y rodó una piedra a la entrada del sepulcro. María Magdalena y María, la de José, observaban dónde lo ponían. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse un momentito. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios, hermanos, en Cristo Jesús, estamos ya en la celebración de este Domingo de Ramos en la Pasión del Señor, y hemos escuchado este largo evangelio de la Pasión del Señor. Y como decíamos al inicio, en la bendición de los ramos, Cristo entra triunfante a Jerusalén justamente para cumplir ya su misión. ¿Y cuál es esa misión del Señor? Salvar nuestros pecados, pero justamente de qué manera y de qué modo. Ese es el misterio escondido desde siglos, como dice San Pablo, y el Señor lo realiza y lo cumple a través del sacrificio, a través del dolor, a través de la cruz. Pero no es que Jesús sea masoquista, que le guste sufrir y goza con el dolor, es una persona que está enferma y tiene que ir al psiquiatra, sino que Cristo nos quiere enseñar a ser humildes. Y justamente Santo Tomás de Aquino, gran doctor de la Iglesia del siglo XII, nos dice eso. ¿Por qué Dios ha permitido que el Hijo sufriese tanto? Y la respuesta es para darnos un ejemplo de poder luchar contra nuestra soberbia. Cuando surge esa soberbia, ¿no?, como efervescencia y nos hace pensar que somos superiores a los demás, tenemos que contemplar la cruz de Cristo. Cristo desde la cruz nos enseña a ser humildes. Y justamente la segunda lectura de la carta de San Pablo a los Filipenses habla esto. Cristo, siendo Dios, Señor de todo el universo, omnipotente, sapientísimo, eterno, infinito, se hace un hombre. Cristo deja su condición divina sin dejar de ser Dios, se hace un hombre para asumir nuestra naturaleza humana, para incluso llegar al extremo de morir y morir en la cruz, que era la muerte de los condenados. Jesús nos enseña a ser humildes. Por eso este sacrificio de Cristo en la cruz nos tiene que golpear el corazón. Cuando sintamos que surge esa soberbia, pues pidámosle perdón al Señor y decir: ¿quién soy yo? Soy polvo y ceniza. Puro pecado, pero con la gracia de Cristo soy hijo de Dios y heredero del cielo.
El texto del Evangelio es muy rico en signos, en significados y en personajes, ¿no? Que aquí demoraría 3 horas y me tirarían piedra ustedes, ¿no? Y como no quiero sobrevivir. Los personajes es una catequesis muy bonita. ¿Con qué personaje me identifico? Pues el Señor mismo me enseña a ser humilde. Y es que para obedecer a Dios, para cumplir su voluntad, tengo que ser humilde de corazón. Porque la persona que es soberbia y orgullosa en el corazón es caprichosa, hace lo que quiere, no le importa a los demás, es prepotente, se impone. En cambio, la persona que es humilde de corazón, las personas que son humildes son inteligentes. Y se da cuenta que obedeciendo algo bueno, evidentemente, estoy haciendo un bien. Jesús me enseña a ser humilde, Jesús me enseña a obedecer. En el huerto de los olivos, cuando ya estaba pronto y él, como Dios sabía que ya estaba a pocas horas de cumplir su misión, entregando su vida y su dolor, siente en cuanto hombre su humanidad lo rechaza. ¿Quién quiere morir? Nadie, Nadie. porque es un derecho natural, es algo que está inscrito en nuestra naturaleza. Yo quiero vivir eternamente. Y es así, porque Dios ha inscrito ese deseo en el corazón de toda persona, creyente o no creyente. Y es así. Dios siente eso en su cuerpo humano. Y su oración es preciosa. Hasta suda sangre, ¿no? Tanto era la tensión. Es así. Señor, si es posible que pase de mí este cáliz. No quiero morir, pero no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Justamente el Evangelio de la semana pasada decía eso, ¿no? Si para esta hora he venido, para dar mi vida por los demás. Jesús nos enseña a ser obedientes a pesar del dolor y sacrificio. ¿Cuál es el peor dolor que siente Jesús? ¿Cuál es la peor, digamos así, circunstancia negativa que siente el Señor en su corazón? No es el dolor físico. El peor dolor del Señor no es ni la cruz, ni estar desnudo, ni la corona de espina, ni los látigos. No, la traición. Su pueblo lo traiciona. Los sumos sacerdotes, los escribas, los fariseos, la high class, la gente más culta, la crema innata del pueblo judío, los que tenían la obligación moral de señalar con el dedo que él era el Mesías Salvador, lo rechazan por envidia, por celos, por egoísmo, por vanidad. Y ellos manipulan al pueblo, a la gente más sencilla, para que esa misma gente que dice, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene, esa misma gente dice el Viernes Santo, crucifícale. Quien, como dice el Señor, a quien mucho se le dio, mucho se le exigirá. Nosotros que nos da un poquito más de luz en la fe, pues tenemos más responsabilidad para iluminar la conciencia de los más pequeños y los más débiles, para ayudar a la gente a reconocer que realmente Jesús es el Mesías Salvador. El peor dolor es la crítica, la soledad. Judas lo vende por plata. Pedro, siendo soberbio, no, yo jamás te voy a negar. Con unas chibolas tiembla sus piernas. ¿Y es así? ¿Cuántos católicos tienen vergüenza de decir que son católicos? ¿Cuántos católicos venden su conciencia por plata, como los congresistas? ¿Cuánta gente en vez de Semana Santa dicen Semana Tranca y son católicos? Pues, ¿con qué personaje nos identificamos? El peor dolor del Señor son nuestra indiferencia, nuestra traición. No es que traicionemos al Señor así grandemente, pero de repente como que lo dejo en una esquina. Bien, están los soldados romanos, está Pilato siendo político, ¿no? Se lava las manos, ¿no? Sabe que Jesús es inocente, lo sabe muy bien, tiene las pruebas, pero para contentar al pueblo lo manda a crucificar. Bien, están también pues los bandidos que están crucificados con el Señor. Bien, personajes positivos, las mujeres. La imagen de las mujeres es interesante, ¿no? Cómo están presentes. Por ejemplo,
la que derrama el perfume sobre Jesús, aquellas que van siguiendo al Señor. Están también Simón de Cirene, aquel que regresaba del trabajo y se encuentra con la cruz, le obliga a llevar la cruz. No quiere, evidentemente. Es más, tiene miedo porque no hace que se olviden quién es Él y lo crucifican con Jesús o en vez de Jesús. Pero conforme pasa el tiempo y está cerca del Señor y va viendo a Jesús, va comprendiendo y acepta la cruz y lleva la cruz junto al Señor. Está José de Arimatea, quien siendo político, una persona noble del pueblo, no tiene miedo de dar la cara por Jesús. Pidamos perdón al Señor de todos nuestros pecados y que esta celebración del Domingo de Ramos sea la puerta para nuestra Semana Santa, que nos ayude a comprender este gran misterio. Jesús quiere que lo acompañemos. Jesús no quiere estar solo. Jesús quiere que nosotros seamos sus amigos. Acompañemos a Jesús sabiendo que la cruz no es el fin de la vida, sino el instrumento y el medio para alcanzar la salvación en la resurrección.